nos encomendamos una vez más la ayuda de su gracia. Clamamos, oramos para que usted tome su palabra por medio del poder del Espíritu y obre en nosotros. Usted es el único capaz de impartir verdad espiritual a nuestras mentes, a nuestros corazones y obrar, cambiándonos, transformándonos. Oramos en primer lugar por aquellos que no le conocen todavía, que no están en paz con usted por medio de la única forma en la que es posible tener paz con usted, que es por medio del Evangelio de su Hijo Jesucristo. También oramos por aquellos que le conocemos, que hoy usted toque nuestra mente, nuestro corazón por medio de su palabra y nos cambie, nos transforme para su gloria. Nos haga más semejantes a Cristo y que podamos aprender y crecer aprendiendo más acerca de esta doctrina tan hermosa, la doctrina de la conversión, y que eso le dé forma a la manera en la que evangelizamos, en la manera en que discipulamos, en la manera en que entendemos y vivimos lo que es la iglesia local. Gracias le damos por todo, Padre, por su Hijo Jesucristo y su Espíritu Santo, que obra maravillas en nosotros por medio de su palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. El título de este sermón y la idea principal es que ser discípulo de Cristo no es lo mismo que tomar una decisión. Ser discípulo no es lo mismo que tomar una decisión en algún punto de nuestras vidas. Y tristemente para la mayoría de las personas hoy por hoy, especialmente en nuestro contexto, la conversión religiosa se parece mucho a hacerse hincha o socio de algún club. Porque el punto es que la elección personal está en el centro, ya sea de convertirse religiosamente o hacerse socio de un club de fútbol. La idea, ¿no?, o concepto detrás de esto se redujo tanto hasta el punto de, bueno, es elegir un estilo de vida y ya. Y lo triste y lo más grave es que en el mundo evangélico esta decisión, que tanto se hace énfasis, la decisión, está unida a la doctrina de la seguridad de salvación, la doctrina de la certeza de salvación, ¿no? Esta idea de, bueno, una vez salvo, siempre salvo. Y bueno, lo importante es que usted tome una decisión y listo. Así que hacemos todo para que usted tome esa decisión. Y después no importa cómo viva su vida después de eso. Tome la decisión y ya. ¡Qué locura! Hace un tiempo un hombre me pidió para hablar. Él me comentaba que había tomado una decisión por Cristo años atrás, durante su juventud. Y él me comentaba que esa decisión había sido sincera, de corazón. Pero bueno, después de eso su vida se había vuelto muy ocupada, ¿no? El matrimonio, los hijos, la casa, el trabajo, como que, bueno, eso lo habían apartado, ¿no?, de la iglesia y de que él cultive una relación con el Señor. Tremendo, comentaba que nadie habría adivinado que él era creyente, al menos que él mismo lo dijera. Este hombre admitió que tenía vicios. Y aunque se había mantenido limpio, por así decir, algunos años, hacía poco que había vuelto a caer en un patrón así. Y él me pidió hablar porque hace poco tiempo había escuchado un sermón, ¿no?, donde se explicaba que el perdón de Cristo estaba al alcance de aquellos que se arrepentían de sus pecados, ponían su confianza en Cristo y le seguían. Así predicaba el Evangelio del Señor Jesucristo, ¿no?
arrepiéntanse y crean el Evangelio porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero lo que especialmente turbó o perturbó a este hombre fue el concepto de que ser creyente significa, bueno, arrepentirse, confiar en Cristo, pero también seguir a Cristo. Y este es el punto. Seguir a Cristo. La decisión que este hombre había tomado unos años atrás de pronto había sido sincera, pero a lo mejor él se daba cuenta que no era creyente, no era cristiano como él pensaba, porque él no estaba siguiendo a Cristo. No había habido ninguna continuidad después de esa decisión. Y ahí es donde tenemos que pensar nosotros y reflexionar como creyentes en Cristo, como iglesia del Señor. Es cierto que nuestra parte en la conversión, como estamos aprendiendo, ¿no? La doctrina de la conversión, nuestra parte en la conversión es simplemente tomar una decisión y ya está. ¿Es eso tomar una decisión? ¿Es lo mismo a lo que Jesús llamó a arrepentirse y creer? Y el punto, lo serio de todo esto es que la salvación, ¿no? El destino eterno es lo que está en juego, no es cualquier cosa. Así que necesitamos entender, hermanos, correctamente para nosotros mismos y para aquellas personas que les estamos hablando del Señor, que les estamos discipulando, que le compartimos el Evangelio. Es súper importante entender correctamente qué es la conversión, qué significa arrepentirse y creer. Y vamos a ver inicialmente lo que es el modelo bíblico de la conversión. Ya vimos en los sermones anteriores de esta doctrina, ¿sí? Este es el tercer sermón, que la conversión viene después de la regeneración, ¿se acuerdan? Y la regeneración es una obra que es entre Dios y nosotros, ¿o es 100% de Dios? 100% de Dios, la regeneración. Nosotros no tenemos parte ahí. Dios es el que nos crea de nuevo. Él es el quien regenera, quien obra en uno para salvación, el que justifica, el que perdona, el que nos une vitalmente a sí mismo y también nos une a su pueblo. No es que nos salva, nos une a Él y nos deja ahí como llaneros solitarios. No, nos une a su pueblo en el mismo acto. Pero también vimos que la Biblia enseña de una forma clara que la conversión es una obra nuestra. Y no hay que tener temor en decirlo, es lo que la Biblia enseña. Es una obra de uno. Sí, es cierto, viene como resultado, como consecuencia de la regeneración, viene después la conversión, pero es una obra nuestra. Tenemos una función, por así decir, que cumplir, porque Dios lo determinó así. Dios no convierte a nadie en creyente en contra de la voluntad de la persona. No funciona así. Tenemos que responder al mensaje del Evangelio para convertirnos en creyentes. ¿Sí? Si oímos el mensaje, Dios nos regenera y respondemos a ese mensaje. Así funciona. Dios y la Biblia, ¿no?, nos enseña que se espera una respuesta de nosotros. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Dios no va a venir a arrepentirse por mí. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados y creer, confiar en las buenas nuevas de Jesucristo. Así es. Así es. Y Pablo, ¿sí?, como estuvimos anticipando en el día de hoy, lo leímos también en el tiempo de alabanza, nos pone como modelo precioso a los tesalonicenses, para que sepamos cómo es esto de convertirnos en creyentes. Es muy lindo. Ellos lo hicieron bien y tenemos que copiar su modelo. Fíjese usted, leamos de nuevo Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5 al 7, vamos a leer para empezar.
Tremendo pasaje, dice, pero nuestro evangelio no llegó a ustedes en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien saben cuáles fuimos entre ustedes por amor de ustedes. Y ustedes vinieron, precioso, a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que han sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Pablo predicó la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo. Los tesalonicenses fueron convencidos de pecado en medio de muchas pruebas, de mucha tribulación, pero ellos ahí se arrepintieron y se convirtieron a Cristo. Y el cambio de vida que ellos experimentaron, hermanos, fue tan evidente que sin pensarlo se convirtieron en un modelo para montones de iglesias en muchos lugares. Tremendo el poder de Dios. Y el punto es que la conversión, esta es una de las primeras ideas que vamos a ver, requiere arrepentimiento. No puede haber conversión sin arrepentimiento. La conversión requiere arrepentimiento. Para que usted pueda convertirse en creyente, tiene que arrepentirse de sus pecados. Amén. No hay otra forma. La idea, ¿no?, detrás del concepto del arrepentimiento es volverse a Dios. Dar un giro de 180 grados en la vida. Voy en una elección y doy un giro de 180 grados hacia Dios. No hacia hacer buenas obras. No a confiar en mí mismo. No a arreglar mi vida. Porque muchos, ojo, pisan ese palito. Dan un giro de 180 grados a cosas que no son Dios. El arrepentimiento bíblico es un giro de 180 grados hacia Dios. En el libro de los Hechos vemos que esto de convertirse se usa de forma paralela con la idea de volverse, ¿no? Volverse a Dios, convertirse, esa es la idea. Fíjense ustedes, Hechos 3:19. Así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados. Precioso. Hechos 26:20 dice, sino que anuncié primeramente, bueno, un lugar, ¿no? Y después dice que se arrepintiesen, ahí abajito, más adelante, que se arrepintiesen y se convirtiesen, esto es, volviesen a Dios. Tremendo. Haciendo obras dignas de arrepentimiento. Es la misma idea de la que está hablando Pablo acá en la carta a los tesalonicenses. Se está describiendo un cambio radical en la dirección de vida. Eso es la conversión. Primera de Tesalonicenses 1:9, lo que veníamos leyendo, fíjense usted. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que nos recibieron y cómo se convirtieron. Esto es, se volvieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Precioso. La conversión de ellos no fue simplemente un cambio moral, simplemente un cambio de comportamiento, de conducta, sino que lo que subyace debajo de eso es que dieron un giro de 180 grados en su adoración. Sus corazones, hermanos, se volvieron de la adoración de los ídolos a la adoración a Dios. Tremendo. Y es algo que solo Dios puede hacer. Nosotros no podemos forzar eso en nadie. Yo no puedo manipularlo a usted para que suceda eso. Hacerlo hablarle, ¿no? Hacerlo llorar, tocar un pianito y contarle una historia. Es algo que solo el Espíritu Santo de Dios hace usando su palabra. Es una obra sobrenatural del Espíritu Santo de Dios. Un ídolo
es cualquier cosa o cualquier persona sin la cual usted no puede ser feliz o tener plenitud. Eso es un ídolo. Y prácticamente uno puede convertir cualquier cosa en un ídolo, cualquier persona, cualquier cosa, el sexo, el dinero, la opinión de los demás, la seguridad, un concepto, una idea, una ideología, el control, controlar las cosas puede ser ese afán, ¿no? Puede ser un ídolo, la comodidad, etcétera, etcétera. Y naturalmente, nuestro ídolo preferido por lejos es uno mismo, soy yo mismo. Su ídolo preferido, favorito, es usted mismo. Así es. Así es. La Biblia nos dice, hermanos, que Dios nos creó para ser adoradores. Dios nos creó para adorar. Y el punto es que si no estamos adorando a Dios, vamos a estar adorando a cualquier otra cosa. Así es. Y nosotros, uno mismo, ¿no? El yo, el ego, en primer lugar. Por eso llamar a las personas al arrepentimiento, si no hay arrepentimiento, no hay conversión. Llamar a las personas al arrepentimiento es llamarlos a dar un giro de 180 grados en su adoración. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿a quién o a qué estamos adorando en el lugar que solo le corresponde a Dios? ¿Qué cosas, mi amigo, mi amiga, se llevan todo nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestra energía, nuestros pensamientos, nuestro dinero, nuestro tiempo libre? ¿Qué cosas? ¿Son Dios o son otras cosas? ¿Qué cosas deseamos para nuestra familia, para nuestros hijos? Y tengamos mucho cuidado porque los ídolos son especialistas en hacer montones de promesas, pero que jamás pueden cumplir. No pueden. No pueden. Esa idea que a veces uno tiene, ¿no? Ay, si tan solo, automáticamente es mentira. Nunca cumple lo que promete. Jamás. Y tenemos que estar alertas porque tenemos que arrepentirnos para convertirnos, amén. Pero hay arrepentimientos que son falsos. Hay arrepentimientos que son falsos porque sabemos bien que arrepentirnos es cambiar nuestros ídolos por Dios. Y el punto de lo que venimos hablando es que para poder cambiar nuestra conducta, nuestro comportamiento, en primer lugar tenemos que cambiar nuestra adoración, el objeto de nuestra adoración. Y esto es muy diferente a lo que comúnmente se tiene, ¿no? Como el concepto de arrepentirse o de arrepentimiento. Muchas veces el arrepentimiento se trata como si fuera un llamado a arreglar nosotros nuestras propias vidas. O hacer cosas buenas para compensar las cosas malas que hacemos. Tremendo. Como tratar de equilibrar esa balanza. A veces se trata el arrepentimiento, ¿no? Como las resoluciones de Año Nuevo. ¿Sí? Voy a hacer dieta, ya arrancamos mal, 1 de enero. Nunca, ¿no? Jamás voy a volver a perder la paciencia con mis hijos. Nunca más voy a hacer trampa en el trabajo, en los estudios. Nunca más voy a hablar mal de tal persona a sus espaldas, ya está. Nunca más voy a volver a mirar pornografía, etcétera, etcétera. Y el punto es que por más que arreglemos nuestro comportamiento en algún área, por más que lo estemos arreglando, nuestro corazón puede seguir estando entregado a esos ídolos. La mayoría de las personas de la clase religiosa en el tiempo de Jesús eran así. No todos, pero la gran mayoría, los más ejemplares para esa sociedad. Ellos eran los que
tenían mejor conducta de toda Palestina. Eran ciudadanos respetables, pero sabemos bien que el Señor Jesús los llamó, ¿cómo? Sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero por dentro llenos de pudrición, como se nos muestra en Mateo 23, versículo 27. Hermanos, no es que los idólatras son solamente las personas malas. Las personas buenas, éticas y religiosas también son idólatras. Arrepentirse no es lo mismo que tomar una decisión moral y listo. Eso no es arrepentimiento. A veces también pensamos que el arrepentimiento es sentirse mal o sentirse culpable acerca de nuestro comportamiento. Y nos sentimos mal si nos sorprenden con las manos en la masa. Nos sentimos culpables si nos atrapan en el acto. Nos sentimos culpables si decepcionamos a alguien o a uno mismo. Y obvio que para poder arrepentirnos de verdad tenemos que estar convencidos de nuestra propia culpabilidad. El problema es que uno también puede sentirse culpable y al mismo tiempo amar su pecado, porque el objeto de adoración no cambió. Así dice Proverbios 26:11, ¿no? Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. El arrepentimiento no es un sentimiento. Tenemos que buscar y procurar el arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento verdadero es aquel que en primer lugar cambia su objeto de adoración. ¿Y cómo se ve eso por afuera? Sí, obvio, amén. Se ve como una vida cambiada, porque es lo que es. Pero ese cambio de conducta, ese cambio de comportamiento es el resultado de un cambio en la adoración. Ojo, porque no es al revés. Arrepentirse, hermanos, es ser convencido por el Espíritu Santo de Dios de la maldad, de la corrupción de nuestro propio pecado. Eso es arrepentimiento. De lo grave que es delante de un Dios santo, de lo corrupto que es, de lo falsos que son nuestros corazones en relación con el Dios vivo y verdadero. Arrepentirse significa odiar lo que antes amábamos y servíamos, que ¿qué cosas eran? Nuestros ídolos. Y volvernos de ellos, de esos ídolos, al Señor, a Dios. Dar un giro de 180 grados de nuestro pecado, de nuestros ídolos, para amar a Dios, a ese Dios que odiábamos, que éramos rebeldes contra Él, de forma activa o con una indiferencia pasiva. Es lo mismo. Volvernos a Él para servirle de todo corazón. Es una nueva lealtad, como veíamos en el momento de la Santa Cena. Es una nueva lealtad que llega hasta lo más profundo del corazón. Eso es arrepentirse. Entonces el punto, hermanos, es que las iglesias, y especialmente nosotros en esta iglesia local, no debemos presionar a las personas para que tomen una decisión por Cristo. Así de forma apurada, sin pensar, sin considerar, ni tampoco ofrecerles una certeza de salvación precipitada, apurada. Lo que tenemos que hacer es llamar a las personas al arrepentimiento. Amén. A volverse a Dios, a ponerse bajo Dios en humildad. Porque si desconectamos el arrepentimiento de la conversión, porque bueno, eso va a venir después. Primero como que lo engancho, ¿no? Va a venir después. O si tenemos miedo también de asustar a las personas,
reducimos la conversión a algo que no es bíblico. Reducimos la conversión a, no sé, sentirse mal con uno mismo, que de pronto me estoy perdiendo algo, o a una decisión moral y listo. Y lo peor de todo es que nos arriesgamos a asegurar, entre comillas, a un convertido que, bueno, ya está en paz con Dios, cuando en realidad no lo está. Y también lo grave y lo triste es que vamos a estar como vacunando a las personas contra el Evangelio. Si desconectamos el arrepentimiento de la conversión, vamos a estar vacunando a las personas contra el Evangelio. Hoy en día, bueno, hay distintas tecnologías de vacunas, ¿sí? Pero las vacunas tradicionales, las primeras, ese tipo de tecnología, lo que hacen es usar un agente, ¿no? del microbio chiquito, ¿sí? más pequeño, un agente debilitado, por así decir, y se le mete en el cuerpo a la persona para engañar al cuerpo, hacerle pensar, ¿no? que fue infectada, y así se generan anticuerpos. Y cuando el verdadero virus, la verdadera infección aparece, el cuerpo ya está preparado. Bueno, eso es de modo de ilustración. El punto es que si llamamos a las personas, ¿no? a simplemente tomar una decisión por Jesús, tomar una decisión por Cristo y ya, sin llamarlos al arrepentimiento, nos estamos arriesgando a que sea una conversión falsa. Estamos vacunando a esas personas contra el Evangelio. Porque esas personas ya van a estar convencidas de pronto que ya son creyentes. Y listo. No, bueno, yo ya hice la oración. Otra vez. Ya le entregué mi vida a Jesús. De pronto a usted le ha pasado, a mí me ha pasado. Conocidos, amigos, no sé por qué me quedó siempre grabada una imagen. Hace unos años hicimos un viaje con el hermano Checho y le hablamos del Señor a un muchacho. Y estaba muy conmovido él, pero él nos decía que ya tenía a Cristo, que hace un tiempo atrás él fue a una iglesia y el pastor le hizo repetir una oración. Y ya estaba tranquilo él. Tremendo. Me quedó grabado esa charla. Ya me hizo el pastor repetir la oración, ya estoy bien con Dios. Y no estaba siguiendo a Cristo, nada que ver. Y encima de todo eso, ¿no? Más forma de gracia barata, se les dice, bueno, una vez salvo, siempre salvo. Ya está. El daño ahí es enorme, es terrible. ¿Cómo podemos reconocer a un convertido falso? Bueno, acá hay algunas características. De pronto es alguien que le entusiasma mucho hablar del cielo, pero le aburren un montón los creyentes y la iglesia local. Piensa que el cielo va a estar buenísimo, pero bueno, no es tan importante que Dios esté ahí, ¿no? Le gusta Jesús, pero no se compromete con el combo completo, que es obedecer, ser santo, ser discípulo, vida de iglesia, sufrir, etc. No conoce la diferencia entre lo que es obedecer motivado por la voluntad de Dios, por lo que es correcto, y ser un legalista. Es alguien que le molesta más, mucho más, los pecados de los demás que los suyos propios. Y tiene, por lo general, un concepto muy alto de la gracia y pone mucho valor su propio bienestar, por encima de cualquier otra cosa. Pero, ¿cómo es, hermanos, que el Nuevo Testamento describe a un creyente verdadero? Bueno, es muy lindo poder leer 1 Juan para eso. Hay otros libros de la Biblia que nos ayudan, pero usted sabe, ¿no? 1 Juan es precioso en ese sentido. Según 1 Juan, un creyente verdadero se caracteriza porque ama a sus hermanos creyentes
y a la iglesia local. Porque ama a Dios y Dios ama a su iglesia. No ven como algo, ¿no?, desconectado a Dios, de a los creyentes, de a los hijos de Dios. Hay personas que viven eso de forma desconectada, pero no vemos eso en la Biblia. Un creyente verdadero es alguien que desea tener comunión con Dios y no solamente ir al cielo y ser feliz sin Él. Es alguien que comprende y vive que seguir a Jesús significa ser su discípulo. Es alguien que obedece a Dios esencialmente porque lo ama. Es alguien que está pronto a confesar su pecado, no está ahí dando vueltas como la calecita. No, está pronto a reconocer su pecado, a confesarlo y dejarlo. Usted sabe, hay personas que uno le va a hablar y dan vueltas y se ofenden y levantan argumentos y te quieren hacer sentir mal y como que te quieren dar vuelta la película, la tortilla. No, un creyente verdadero está pronto a confesar su pecado, a arrepentirse y a abandonarlo. No va a buscarlo todo el tiempo de vuelta. Y tiene un concepto alto de la gracia y tiene un desprecio por sus propios deseos. Así se ve un creyente auténtico. Entonces, es súper importante, hermanos. Convertirse en un creyente significa llevar una vida de arrepentimiento. Jesús describió esto como tomar la cruz y seguirlo. Sabemos bien que la conversión empieza en un momento determinado en la vida, en un momento inicial en la vida de ser cristiano, pero continúa, amén, en toda una vida de servicio y de amor a Dios. Un pastor una vez dijo, cuando Dios llama a un hombre, le ordena que venga y que muera. Tremendo. Eso es el arrepentimiento, morir a uno mismo. Pero así como la conversión requiere arrepentimiento, también la conversión requiere fe, confianza en Dios por medio del Señor Jesucristo. Es como una moneda, ¿no?, con dos caras. La conversión es la moneda, tiene dos caras. Uno es el arrepentimiento, el otro es la fe, la confianza en Cristo, tener fe en Él. Tenemos que creer, confiar en las buenas nuevas de Jesucristo. Así dijo el Señor, ¿no? Marcos 1:15. El reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse, lo que vimos recién, y crean en el Evangelio. Pero bueno, ¿qué no es tener fe? Porque se puede confundir eso también. ¿Qué no es tener fe bíblica, fe verdadera? En primer lugar, tener fe, confianza en el Señor es mucho más que simplemente aceptar un conjunto de ideas simplemente de forma mental o intelectual. Es mucho más. Obviamente que el creer en confiar en Cristo de verdad incluye, ¿no?, aceptar, entender las verdades del Evangelio. Pero cuidado, porque Santiago nos advierte en Santiago 2:19 que los demonios que odian a Dios, que odian a Cristo, también creen la verdad del Evangelio. Y a veces son mucho más respetuosos que las personas porque la creen y ¿qué hacen ellos? Tiemblan, dice. También los demonios creen y tiemblan. Pero ellos no son salvos. Tampoco tener fe significa, mi amigo, mi amiga, recitar una fórmula verbal mágica. Eso no es tener fe. Es cierto, ¿no? Romanos capítulo 10, versículo 9 dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Pero eso no es una receta mágica, como un conjuro, ¿no?, que lo repito y listo, como si uno dijera las palabras adecuadas y ya está. Salvo siempre salvo. No es así, nada que ver.
lamentablemente, tristemente, desde hace muchos años en el mundo evangélico se viene insistiendo en esto, ¿no? De que las personas repitan las palabras mágicas. Señor Jesús, soy un pecador, perdona mis pecados, por favor, y ya está. Y encima, después de eso, se les asegura que son salvas como si repetir palabras, esas palabras, tuvieran un poder en sí mismas. No es así. Esto es lo mismo que creer, hermanos, que el bautismo por agua regenera un bebé. Es lo mismo que los musulmanes creen. Ellos dicen y enseñan que si uno repite 3 veces en árabe y ante testigos, no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta, uno ahí automáticamente se convierte en musulmán. Es lo mismo. Pero el punto de todo esto, que ninguna repetición verbal, ninguna fórmula verbal, hermanos, puede transformar un corazón que adora a ídolos para que empiece a adorar a Dios. No se puede. Ya dijimos, es una obra sobrenatural del Espíritu Santo de Dios. Tampoco tener fe significa ser espiritual o pertenecer a una comunidad de fe o buscar, ¿no?, dirección espiritual. Obviamente que eso tiene que estar presente, pero hay muchas personas hoy por hoy que se consideran a sí mismas espirituales o que están como una especie de viaje, ¿no?, de autodescubrimiento espiritual, pero que tristemente no tienen ningún tipo de conocimiento del Dios vivo y verdadero. No tienen idea del Dios de la Biblia. Se han hecho un ídolo a su gusto, a su preferencia. No conocen al Dios de la Biblia que se revela a sí mismo en Jesucristo. Tremendo. Pero bueno, ¿qué es tener fe? ¿Qué sí es tener fe? Tener fe verdadera en Cristo significa confiar en que Dios es fiel y que cumple todas sus promesas y todas las promesas del Evangelio. Todas, sin excepción. Y va a cumplir, ¿no?, aquellas que están por venir. Los tesalonicenses, hermanos, ellos no firmaron una tarjeta, ¿sí?, de tipo acepto a Jesús. Ellos no repitieron una oración, no. ¿Cómo se vio en ellos la salvación, el cambio? Ellos empezaron a esperar a Jesús. Fíjese usted, versículo 10. Y a esperar de los cielos a su Hijo. Ellos se empezaron a esperar al Señor, a prepararse para su venida, y eso se manifestó de una forma muy evidente en sus vidas. En un cambio. Los judíos que habían en esa iglesia, cuando se convirtieron, dejaron de depender de Moisés y la ley para ser justificados. Los gentiles, los griegos de aquella iglesia, dejaron de depender y de confiar en sus ídolos. Todos dejaron de depender de sus recursos económicos y empezaron a depender de las promesas del Evangelio de Dios. De repente ya sus destinos no eran el juicio, no eran la condenación, sino la vida eterna con Dios. Amén. Y por eso empezaron a vivir una vida diferente. Y todo el mundo lo podía ver. Todos se daban cuenta. Esa fe cambió sus vidas. Y es esa fe, la fe verdadera, la fe real, la fe auténtica, es aquella que se apoya en las promesas de Dios y actúa en consecuencia, se pone evidente, se hace evidente. Es una fe activa. Esa fe verdadera es una fe que confía en Dios, en el amor de Dios, en las promesas de Dios, en el carácter de Dios. Y funciona, se pone en funcionamiento.
Por eso Santiago también nos dice allá en 2:17 de su carta que la fe sin obras, ¿cómo es? Muerta. La fe verdadera se apoya en las promesas de Dios, confía, actúa y persevera. Entonces nos tenemos que preguntar en nuestro evangelismo, en nuestro discipulado, en nuestro cuidado mutuo entre hermanos, ¿qué tipo de fe enseñamos? ¿Qué clase de fe enseñamos? ¿Qué implicaciones tiene para nosotros como iglesia local entender lo que es la fe? Y eso va a influir directamente en qué enseñamos y cómo ofrecemos la certeza de salvación. Porque influye directamente, este es el punto, en las cosas en las cuales dependemos, en las cosas de las cuales estamos aferrados, en donde ponemos nuestra seguridad, nuestra esperanza como creyentes. Enseñar moralismo hace que dependamos de las buenas obras. No funciona. Enseñar sinceridad hace que dependamos de las experiencias emocionales y de un tipo de filosofía o de cultura que, nos insiste en que tenemos que todo el tiempo estar, como ofreciéndonos a Cristo de nuevo, dedicándonos a Cristo de nuevo, consagrándonos a Él todo el tiempo. Enseñar y poner el énfasis en la espiritualidad hace que dependamos de sentimientos, de emociones, de una experiencia como de autodescubrimiento en la patria celestial, están esperando al Señor Jesucristo. Y, como estamos viendo hoy, enseñar que tenemos que tomar una decisión y listo, hace que uno dependa de esa oración, que hizo en algún momento de su vida, en algún culto de domingo, en algún retiro espiritual, lo que sea. Pero ¿dónde dice la palabra de Dios? ¿A dónde tenemos que mirar? ¿Qué tenemos que considerar? ¿Qué tenemos que evaluar? Fíjese usted, 2 Corintios 13:5. Dice, examínense a ustedes mismos si están en la fe. No dice que examinemos decisiones pasadas o si nos sentimos bien espirituales. No, el texto nos manda a los creyentes a que examinemos nuestras vidas si están en la fe. Amén. La fe salvadora se aferra a Cristo y persevera. El arrepentimiento, hermanos, se hace evidente en la vida del creyente. La gracia de Dios se manifiesta y se hace evidente en su iglesia y mutuamente nos tenemos que mostrar estas realidades. En segundo lugar, ¿qué clase de fe es la que estamos ofreciendo? Porque eso va a influir directamente en la forma en que evangelizamos. Si anunciamos un evangelio donde hay una conversión sin arrepentimiento, eso ya vimos que va a producir conversos falsos. De la misma forma, hermanos, si tenemos un evangelismo sin una comprensión correcta de lo que es la fe cristiana, la fe en Cristo va a hacer lo mismo, va a producir conversos falsos. Si solamente tratamos la fe en Cristo, como una afirmación solamente intelectual, como un credo verbal, vamos a producir solamente profesantes externos, de boca para afuera, superficiales. Personas que conocen el Evangelio, que lo aceptan, que hicieron de pronto esa oración de fe y quizás hasta llegaron a llorar, pero que no conocen al Señor, ni confían en sus promesas, porque así se manifiesta en sus vidas, así lo demuestran sus vidas, sus relaciones, su comportamiento. Fíjese usted, 1 Juan 4:20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios,
y aborrece a su hermano, es mentiroso. Amén. Si usted desprecia a su hermano, es indiferente o lo odia y dice amar a Dios, acá dice Juan sin vueltas, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Tremendo. Y eso justamente pasa cuando equiparamos la conversión con tomar una decisión y ya. Levante su mano, ¿no? Pase adelante. ¿Y cuál es el fruto de cambiar la conversión por una decisión? Que las iglesias están llenas de creyentes profesantes y ya. Cristianos nominales, de boca para afuera, cuyas vidas no son diferentes de aquellos que están en el mundo. Porque basta ver, hermanos, con la tasa enorme de divorcios entre creyentes, el materialismo generalizado, el uso entregado y desenfrenado de la pornografía, los miembros, entre comillas, de iglesia que nunca van a la iglesia, que nunca se congregan y no tienen interés. Que lo normal en sus vidas es no juntarse con cristianos, no lo vemos nunca. Y el problema, sabemos, amén, no es que en nuestras iglesias haya creyentes que todavía pecan. Porque obvio que va a haber, porque ¿qué somos los creyentes? Pecadores. Somos pecadores, pecamos, somos todos pecadores. El problema, el real problema, es que hay creyentes en nuestras iglesias que no son creyentes. Todavía no son convertidos, no nacieron de nuevo. Y tristemente se les enseñó que una vez salvo, siempre salvo y ya. Y hasta se les inculcó, porque así sucede en algunos círculos, que no permitan que nadie ponga en duda su fe, ni ellos mismos, porque eso es algo como si fuera como insultar a Dios. ¡Qué desgracia! Una hermana nuestra muy querida que me cuenta que así le enseñaron a su hermano. Y este muchacho ni le interesa a Dios, ni le interesa a la iglesia. Está ahí en su barrio tomando vino con los demás. Y cuando uno va y le habla del evangelio, dice, no, yo ya hice la oración, ya está todo bien. Tremendo. Una historia muy famosa, ¿no? De que un borracho, pastor Spurgeon la cuenta, que un borracho se acerca un día a un pastor llamado Hill, con H, y le dijo, oiga, señor Hill, le dice, yo soy uno de sus conversos, así todo borracho. Y este pastor le responde, sí, tú eres uno de los míos, pero evidentemente no eres uno de Cristo. Tremendo. Y lo tenemos que preguntar, hermanos, los conversos en nuestras iglesias y especialmente en nuestra iglesia local, ¿son conversos del Señor o son conversos nuestros? Y listo. ¿Son discípulos de Cristo o son discípulos de esta iglesia? ¿Qué va a pasar? Y ya. Porque la iglesia de Cristo es invencible. Amén. Nada va a prevalecer contra ella. Pero bueno, las iglesias locales vamos a ir pasando con el transcurso del tiempo. Ojalá que pase mucho tiempo. Y ese es el punto que tenemos que hacernos. ¿Son discípulos de Cristo o de esta iglesia local que va a pasar? Porque es fácil manipular. Usted y yo podemos caer en esa trampa, ¿no? De manipular. Podemos forzar las cosas, hacer que las personas tomen decisiones por Cristo. Pero Jesús no nos mandó a hacer que las personas tomen decisiones. Nos mandó a que hiciéramos discípulos, seguidores de Cristo, que no dan vueltas,
comprometidos, que perseveran en las tormentas de la vida, que sufren, que padecen persecución y siguen adelante, que toman su cruz y les siguen, sin importar nada ni nadie, sin mirar atrás. ¿Qué clase de fe es la que estamos presentando, hermanos? Y eso influye también directamente en lo que es la membresía de la iglesia. Y obviamente que no tenemos que poner la vara, ¿no?, de ser discípulo más alta que la que pone Dios. No, eso está mal. Pero tampoco más baja. Tampoco más baja. ¿Cómo llamó Jesús a las personas a que respondan al Evangelio? Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Marcos 1, 14 y 15. Y eso es lo que los primeros discípulos hicieron. Abandonaron su vida anterior y siguieron a Cristo en arrepentimiento y fe. De la misma forma, los apóstoles, ¿cómo llamaron ellos a las personas a responder al Evangelio? Fíjese Hechos 2:38. Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Y no es que Pedro acá, que es el que está hablando, diga que el bautismo en agua salva. Lo que está diciendo es que la fe se manifiesta, se evidencia en una obediencia a Dios. Dios dice, hace esto, y ¿qué hace un discípulo? Lo hace. Anda allá, y ¿qué hace el discípulo? Allá. Unite a una iglesia, y ¿qué hace el discípulo? ¿Se une a una iglesia? No, porque tirate un pozo, y ¿qué hace un discípulo? Se tira al pozo. No hay mucho que pensar y dar vuelta. Y eso se va a ver inicialmente, que usted va a buscar a otros creyentes fieles que confirmen su profesión de fe. Y va a llegar al bautismo y a tomar la cena del Señor de forma regular. Y no le va a dar lo mismo. Y luego va a continuar siendo fiel, obedeciendo y siguiendo a Cristo, cueste lo que le cueste, sin mirar atrás, aferrado a Él, confiando solamente en Él. Bueno, pero pastor, no sé. Es que bueno, usted no conoce mi corazón. Solo Dios conoce mi corazón. Amén. Solo Dios. Porque ni usted mismo conoce su corazón. Así dice Jeremías 17:9, ¿no? Que el corazón es más engañoso que todas las cosas. Solo Dios lo conoce. Por eso yo no tengo que mirar su corazón, ni usted mismo. Lo que yo tengo que mirar y lo que usted tiene que mirar es la obediencia práctica. Eso evidencia la fe verdadera. No ninguna otra cosa inchequeable. Como ya hemos hablado, y voy a repetir un par de veces, la evidencia de que alguien está en Cristo, es decir, que es salvo y que tiene vida eterna, no es que alguna vez creyó en Dios o que alguna vez tomó decisión por Cristo y que bueno, ahora lo ama a su manera. No, sino que ha creído y hoy sigue creyendo en Él. Y esta fe presente se expresa en un amor por Dios y amor por la familia de la fe. Y una obediencia práctica a los mandamientos del Señor revelados en la Biblia. No podemos, hermanos, no debemos tampoco querer reinventar el cristianismo. ¿Qué significa ser cristiano? Lo que es ser un discípulo, lo que es seguir a Cristo. Dios una vez lo inventó, lo definió y listo. Y obviamente cada iglesia local también puede y debe retirar su confirmación de la profesión de fe de una persona que parecía convertida. Pero luego resultó que no, porque no hay fe y arrepentimientos presentes. A través de lo que ya sabemos, ¿no? Lo que es la excomunión, la disciplina correctiva.
Eso excluye a la persona de tomar la Santa Cena y de la membresía de la iglesia. No es que lo echamos de la iglesia, queremos que venga y escuche el Evangelio para que se convierta. Pero no puede tomar la cena, no puede ser miembro de la iglesia hasta que se manifieste que hay un cambio en su vida, una conversión. Porque Jesús nos dejó, hermano, en la tierra un grupito de personas que toman una decisión a la ligera y se confirman a sí mismas. No fue así. Lo que Cristo hizo fue dejar en la tierra una iglesia con su autoridad divina delegada para bautizar y administrar el bautismo y la Santa Cena. Esto es lo que Jesús instituyó como lo que es la membresía de la iglesia. Allí en Mateo 16, versículos 18 y 19. Leamos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. La esencia bíblica de la membresía de la iglesia es que podemos y debemos confirmar y supervisar mutuamente nuestra profesión de fe y discipulado cristiano. Por eso la norma cuando bautizamos a alguien es recibirlo en la membresía de la iglesia local. Y esto es súper importante, hermanos. Siempre tenemos que velar para que sea importante confirmar y supervisar mutuamente nuestro discipulado cristiano. Siempre tenemos que estar velando por esto. No minimizarlo, no subestimarlo. Siempre estar velando para que sea importante, velar que nuestras vidas sean transformadas de forma verdadera. Que amén, nos arrepentimos y creímos en un momento, pero que seguimos arrepintiéndonos y creyendo hasta hoy. Que nuestras vidas no son perfectas, somos pecadores, pero que sí son íntegras en Cristo, que obedecemos, que nos mantenemos luchando en contra del pecado. Tenemos que velar por eso. Y que no estamos de acuerdo con los falsos convertidos ni con la fe superficial, esa fe que no da fruto, que no produce un cambio radical en la vida. La fe, hermanos, que se identifica con la muerte y la resurrección de Cristo, no puede separarse de la fe que se identifica con el pueblo de Cristo. Un autor expresó, precioso, la conversión no es simplemente convertirse a Cristo, también es el acto de iniciación en la nueva comunidad cristiana, una nueva vida en un nuevo pueblo. La fe cristiana es específicamente social. Por eso el Señor habla, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos. No es Padre mío. Y así nos enseñó a orar. Es una vida nueva en una nueva comunidad. No somos islas. La fe verdadera se une a la iglesia de Dios, que se expresa en la iglesia local, al mismo tiempo que se une a Él. Sabemos bien, ¿no?, que después que Pedro llamara a las personas a arrepentirse y a bautizarse en el nombre de Cristo, ¿a qué lo llama después? Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron a la iglesia como 3.000 personas. ¿A dónde se añadieron? A la iglesia local en Jerusalén. ¿Cómo es que entonces ofrecemos certeza de salvación? No debemos, hermanos, ceder y pisar el palito
de ofrecer de forma apresurada, rápida a las personas certeza de salvación. Es algo muy serio, es algo muy delicado, tenemos que tener mucho cuidado. Unos años atrás estaba participando en un evento en mi universidad, un evento evangelístico en la Universidad de La Matanza. Y durante el entrenamiento que nos estaban dando, nos enseñaron que le teníamos que decir a las personas que si ellos simplemente hacían la confesión de fe, la oración del pecador, ellos podían estar seguros de que habían nacido de nuevo y que iban a pasar la eternidad con Dios. Y que nunca dudaran de esa verdad. Así nos enseñó. Tremendo. Y es una desgracia eso. Es una desgracia en primer lugar porque anima a las personas a buscar su seguridad, su certeza en la decisión y en la oración que están haciendo. Y eso es confiar en las obras. La Biblia no nos enseña eso, a buscar seguridad o certeza en esa decisión que tomamos allá en un día lejano. No, sino que nos anima a que nos examinemos y nos probemos a nosotros mismos a ver si estamos en la fe. Ya leímos 2 Corintios 13:5. Examínense a ustedes mismos si están en la fe. La pregunta es, ¿tenemos fe y arrepentimiento de forma permanente? Esa es la pregunta. Y parafraseando al pastor John Piper, él decía, yo sé que estoy vivo no porque tengo un certificado de nacimiento, sino porque respiro. No, hermano, es que lucho con el pecado. Amén. La evidencia de que estás vivo es que estás luchando, no que te entregás. Entonces, la palabra nos llama a analizar si hay un cambio en la vida. No una vida perfecta, pero sí una vida nueva. En segundo lugar, era una desgracia eso que nos enseñaban, porque la confirmación, hermanos, para que una persona tenga certeza de salvación, es cuando se compromete con una iglesia local. Y esa iglesia local confirma la salvación de esa persona con el bautismo, la Santa Cena, la entrada y la permanencia en la membresía de la iglesia local. No es que la iglesia local salva, no, Dios es el único que salva. Pero Dios dio autoridad divina delegada para que cada iglesia confirme esa salvación a través de sus ordenanzas. Entonces sí, hagamos campañas evangelísticas, hagamos eventos evangelísticos, amén. Pero también digámosle y enseñémosles a las personas a que inmediatamente se unan a una iglesia local sana. ¿Qué hay hoy? Hay un montón. Hay un montón de iglesias locales sanas, gracias a Dios hoy por hoy. Hay un montón que no, pero hay un montón que sí. No es que esta es la única, cuidado. Entonces inmediatamente que se una a una iglesia local, porque ahí en lo que es la vida de iglesia como solemos decir, esa confirmación viene de personas que le conocen a usted, que le acompañan en su caminar diario con Cristo. Sabemos bien que las iglesias cometemos errores, pero esa confirmación que usted necesita, esa certeza de salvación, viene a través de la ratificación de las ordenanzas, que son el bautismo, la cena del Señor que tuvimos hace un rato. Y eso tiene que estar conectado necesariamente con una comunidad de personas que viven juntas la vida cristiana en la iglesia local. No hay vueltas ahí. Está súper claro, hermanos,
que la iglesia local no puede saber lo que hay en su corazón. No tenemos visión de rayos X. Pero ya vimos que el Señor Jesús afirmó muchas veces, en muchas oportunidades, que como iglesia tenemos que evaluar a las personas basándonos en cómo viven sus vidas, en el fruto, para ver si son convertidos o no. Mateo 7, versículo 16 dice, por su fruto los conocerán. Todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Mateo 12:35 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Mateo 15:19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y es obvio, hermanos, que no podemos ver las raíces de un árbol observándolo exteriormente. Obvio, claro que no. Pero podemos ver si ese árbol produce frutos, produce manzanas o produce naranjas. Eso sí lo podemos ver. Amén. Podemos ver de qué forma un hombre trata a su esposa y a sus hijos. Podemos saber de aquel que está robando, está haciendo fraude. Todas esas cosas son frutos visibles de un corazón invisible. Entonces, nuestro trabajo, el trabajo de cada iglesia, es escuchar su profesión de fe, considerar con discernimiento y con tiempo, evaluar si ese fruto es verdadero y ofrecer certeza de salvación a aquel que se arrepiente, que confía en Cristo y le sigue, pase lo que pase. Así es. Y no podemos decir, hermano, que la iglesia no está formada por una comunidad de pecadores. Somos pecadores. Miremos a nuestro alrededor y también mirémonos al espejo. Somos pecadores, pero es una comunidad formada por una clase especial de pecadores. Pecadores arrepentidos. Pecadores que se arrepienten. Pecadores que siguen creciendo en arrepentimiento y fe en Cristo. Discípulos de Cristo. Y otra vez, hermanos, para terminar, la evidencia de que alguien está en Cristo, de que es salvo y de que tiene vida eterna, no es que alguna vez creyó en Dios o lo ama a su manera. No, es alguien que ha creído y sigue creyendo en Él. Y esa fe presente es expresada por el amor de Dios y el amor a los hermanos, y en una obediencia a los mandamientos de Dios revelados en la Biblia. No podemos ni debemos reinventar lo que es el cristianismo, lo que es ser un discípulo, lo que es seguir a Cristo. Entonces, venga Cristo hoy. Amén. Venga en arrepentimiento, venga en fe, no lo deje para otro momento. Para aquellos que todavía no están en Cristo, sepan bien que Cristo, el Hijo de Dios y Dios a la vez, vino a este mundo y murió en sacrificio por nuestros pecados, como nuestro sustituto por nuestro pecado, por nuestra maldad, por nuestra corrupción y rebelión contra Él. Él pagó el precio, murió pagando ese precio, fue sepultado y al tercer día resucitó con poder. Amén. Lleno de gloria y de majestad, para dar perdón de pecados, esperanza y vida eterna. No piense que es demasiado pecador a tal nivel de que Dios no puede perdonarlo. Eso no existe. Su poder es infinito, su gracia también lo es. Venga a Él. Deje a un costado su orgullo, la dureza de su corazón y sométase a Cristo. Póngase bajo Él. Dele la espalda a su vida y va a encontrar la verdadera vida. Venga a Cristo hoy, no lo deje para otro momento. Él ofrece perdón de pecados, vida eterna a todos aquellos que nos convertimos en sus discípulos. Aquellos que ponemos nuestra esperanza, nuestra confianza en Él.
que abandonamos nuestro pecado, nuestra agenda y nuestra forma de ver y de vivir la vida. Póngase bajo Dios, en humildad. Sígale, sea su discípulo, sin mirar atrás. Ponga su fe en Él. Amén. No lo deje para otro momento. Padre Celestial, gracias le damos por su palabra. Ruego, Señor, que la enseñanza de esta doctrina forme nuestra mente, nuestro corazón, la forma de entender la vida cristiana, la forma de entender la iglesia, la forma en cómo evangelizamos, cómo discipulamos, cómo evaluamos nuestras propias vidas y la vida de aquellos que usted nos ha dado para que le discipulemos, le amemos, le pastoreemos, le guiemos por sus caminos. Ayúdenos, Señor, a entender la forma en la que usted ha revelado su obra, su evangelio, la obra de su salvación. Oro por cada hermano y hermana miembro de este lugar, que seamos fieles en repasar esta doctrina y aplicarla a nuestras vidas y a nuestro servicio hacia usted, y que seamos fieles en velar por aquellos que nos guían y nos lideran en el Señor, nuestros pastores, nuestros maestros, sean fieles en aplicar siempre estas realidades y nosotros la apliquemos también en nuestro evangelismo y discipulado. Oro y ruego, intercedo por aquellos que no le conocen, que aún no se han convertido, que hoy sea el día de su salvación. Que dejen atrás sus vidas para abrazar la verdadera vida que solamente usted puede ofrecer. Gracias, Padre, le damos por su palabra, por el poder de su Espíritu desplegado cuando le exponemos, y gracias por la salvación que solamente tenemos en Cristo Jesús. Gracias le damos por todo. Amén y amén.